Listo, en este video lo que se va a hacer es buscar un uso correcto de la IA en un entorno de desarrollo. Vamos a tratar tres pilares fundamentales que son la IA en tu flujo de trabajo, cómo funciona la IA por dentro y principios de iteración efectiva. Entonces, lo primero que vamos a hablar es la IA en tu flujo de trabajo. Mucha gente dice que la IA, digamos que la estás usando mal para hacer código, o sea, es mala si la utilizas para hacer código. Esto es cierto siempre y cuando se cumple el criterio de que la IA es quien hace, quien dirige el proceso y no eres tú. Entonces, a esto se le llama vibe coding. ¿De qué se trata el vibe coding? Entonces, principalmente describes un problema vagamente. Entonces, tienes un prompt que dice, necesito hacer un sistema de registro de usuarios, ayúdame con eso. Ese es tu primer prompt. La IA genera una primera solución en código, copias y pegas el código que no entiendes, y te hace la pregunta, ¿funciona correctamente? Si tu respuesta es no, le pides a la IA que lo arregle. La IA genera más código o modifica el anterior, copias y reemplazas el código. em, y vuelve a pasar el tema de que no entiendes qué fue lo que hizo y te vuelve a hacer la pregunta, ¿funciona correctamente? Entonces aquí tú dices, listo, ahora funciona más o menos. Entonces la IA continúa agregando funcionalidades, repites el ciclo de pedirle a la IA los cambios, vuelves a preguntarte, digamos que esta vez sí funciona y parece que el sistema terminó. Listo, ya eres todo un desarrollador, ¿verdad? Esto tiene un pero. Y es que, ¿quién entiende lo que se acaba de hacer? No lo entiendes tú porque no verificaste que hizo la IA, no lo entiende la IA porque no tiene todo el contexto, nadie comprende toda la lógica y el sistema se vuelve complejo, difícil de mantener y difícil de depurar. Y cuando hay problemas, nuestra reacción es esta. Este patrón, como dije anteriormente, tiene problemas. El código falla en producción, no tienes entendimiento para diagnosticar qué es lo que puede estar pasando. Si cambian los requisitos, no sabes qué modificar. Si un compañero pregunta cómo funciona, no puedes explicarse. Entonces, nota importante, código que no se entienda, código que es deuda técnica inmediatamente. No importa si lo generaste tú, un compañero, si lo generó la IA, si no lo puedes leer, explicar y modificar con confianza, es un riesgo para el equipo de desarrollo en general. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que la IA amplifica lo que ya sabes. Entonces, tienes un plan de cómo quieres que sean las cosas, de lo que vas a construir, la distribución, un poco las medidas de forma vaga. Le pasas tu plan a la IA y la IA lo que te hace es decirte, listo, las medidas pueden ser estas, esta puede ser una mejor distribución en general, le podemos agregar este tipo de cosas para que se vea mejor. Es lo que ya tenías amplificado, mejorado. Entonces, la cuestión es que no, la IA no te sustituye. No puede ser que el desarrollador esté tranquilo, descansando, mientras la IA hace el plan de desarrollo y también implementa. La IA, como lo dije anteriormente, amplifica los conocimientos que ya tienes. Teniendo esto claro, podríamos decir que si llegas comprendiendo el problema y el dominio de forma clara, las implementaciones serán rápidas, tendrás alternativas y el código se puede evaluar de forma crítica. Si llegas con una idea vaga de lo que quieres, el código pues será genérico, que puede aplicar o no a tu contexto y tú no sabrás, pues, digamos que cómo distinguirlo. Si llegas con buenos principios de arquitectura, tendrás un código estructurado porque tus instrucciones serán precisas. Si llegas con ningún entendimiento de lo que se quiere hacer y dónde se va a hacer, el código parece funcionar, pero tiene patrones incorrectos, inseguros y obsoletos. Entonces, la IA es tan buena como el desarrollador que la usa. El ciclo correcto de la IA es el siguiente. Lo primero que haces es planear lo que se va a hacer según el problema que tengas, delegar a la IA ese plan y validar, digamos que estrictamente, lo que la IA hizo. Entonces, la IA produce código de forma rápida, esto es algo que nos ayuda mucho. Sin embargo, la responsabilidad del desarrollador utilizando inteligencia artificial es entender todo lo que está. Listo, pasando al segundo punto, el cómo funciona la IA por dentro. Entonces, tenemos algo que se llama context window, que sería la memoria del modelo, y está basado en cuatro cosas: las instrucciones, el historial de conversación, contexto inyectado y tu mensaje actual. Digamos que el system prompt, o bueno, las instrucciones están basadas en cuatro cosas fundamentales, que sería el comportamiento del modelo, el rol del modelo, el tono del modelo y las restricciones que tiene este modelo también. Entonces, aquí hay un prompt de ejemplo que nos dice a qué hace referencia cada cosa. Entonces, eres un asistente de desarrollo backend especializado en Java y Spring Boot, es el que es del modelo. Siempre usa el patrón CQRS del proyecto, responde en español. Cuando generes código, usa las notaciones de Lombok. Si la nomenclatura del proyecto incluye las validaciones con ta, ta, ta. Entonces, la parte de responder en español nos dice el cómo se comunica, la parte anaranjada, el cómo actúa y el qué hace al generar el código. Si el usuario pide algo fuera del dominio backend, redirige. Estos son los límites, lo que no debe hacer la IA. Entonces, todo esto eh, construye, por decirlo así, un buen prompt. ¿Por qué la IA alucina? Bueno, digamos, tenemos que entender primero qué son las alucinaciones, y es que las alucinaciones son cosas que suenan correctas y confiadas, pero son factualmente incorrectas. Entonces, la causa raíz, el modelo genera el token más probable, no el más verdadero. Si el patrón estadístico del entrenamiento sugiere algo que es cierto, lo genera aunque no lo sea. Entonces, digamos que esto es cuestión de estadísticas, como ya saben. Entonces puede que la IA coja métodos o invente métodos que no existen de una librería, que probablemente existieron, que probablemente nunca existieron, pero lo pone porque en su algoritmo es lo verdadero, por decirlo así. También puede causar que el código que compila y tiene sentido, pero digamos que no implementa la lógica de negocio que se había pedido. Y hay que tener cuidado con algo, y es que tenemos que entender que la IA, esto va a sonar redundante, pero la IA no sabe lo que no sabe. Entonces la IA es como ese amigo que nunca dice no sé, o sea, prefiere inventarse las cosas, dar una respuesta incorrecta que quedar mal. La diferencia obviamente es que tu amigo no te va a mandar a producción con errores. Cosa que tenemos que entender de la IA también es el concepto RAG.
¿Qué es RAG? RAG es la técnica que permite a una IA responder sobre información que no estaba en su entrenamiento, inyectando contexto relevante justo antes de generar la respuesta. Pasemos esto al caso, por ejemplo, de un médico. Un médico sin RAG escucha tus síntomas y responde únicamente con lo que recuerda de memoria. Puede acertar, puede volver información, puede basarse en conocimientos desactualizados, no tiene acceso a tu historia clínica, entonces te va a dar una respuesta muy genérica. Un médico con RAC, por ejemplo, escucha tus síntomas, pero antes de responderte hace varias consultas. Revisa tu historia clínica, mira tus exámenes, consulta las guías médicas más recientes, verifica digamos que interacciones que has tenido con otros medicamentos, dándote una respuesta mucho más detallada al problema que tienes. ¿Cómo funciona esto? Detecta el archivo, bueno, en el caso del código, detecta el archivo que estás editando y los archivos relacionados, los convierte en texto y los inyecta en el contexto del modelo. Recién entonces procesa tu pregunta. Entonces, vámonos, por ejemplo, al caso de un abogado. Un cliente le hace la pregunta de, ¿tenemos posibilidades de ganar este juicio? Ante esto, el abogado no se basa únicamente en su memoria. Primero hace una investigación, detecta el expediente del caso que está llevando, busca los contratos, anexos y documentos relacionados, revisa leyes aplicables y, digamos, una vez tiene toda esta información sobre el escritorio, analiza el caso y te da una respuesta. ¿Esto por qué importa? El modelo responde con conocimientos de tu código, no con código genérico. Entonces, vamos al caso, por ejemplo, a un mecánico. Llega un cliente y le hace una pregunta, le dice algo, mi carro hace ruido, por ejemplo. Entonces, el mecánico responde con recomendaciones genéricas. Puede ser el motor, o revise el aceite, o cambie las bujías, adivinando entre miles de posibilidades. Si el mecánico sabe todo el contexto de tu carro, es decir, digamos que identifica el modelo exacto, consulta la historia de mantenimientos, no sé, revisa el motor y las piezas relacionadas, analiza el problema específico de ese carro, te puede dar algo mucho más preciso. No sé, el ruido proviene de la bomba de agua. Este modelo, el modelo del carro del cliente, suele presentar un desgaste alrededor de los 50.000 kilómetros, según el historial, nunca se ha reemplazado, y lo más probable es que sea eso, una respuesta mucho más precisa. Listo. Por último, pero no menos importante, de hecho creo que es lo más importante, sería principios de interacción efectiva. Entonces, tenemos que entender que el contexto lo es todo. La calidad de respuesta de una IA es directamente proporcional a la calidad de contexto que le das. El modelo no puede adivinar qué tecnología usas, qué patrones sigue tu proyecto, qué restricciones tiene o qué cosa ya intentaste y no te funcionó. Entonces, imaginemos el siguiente proceso. Imaginemos que eres el product owner del proyecto. Tienes en mente un producto que tenga este color, esta forma, este comportamiento, que solo maneje este tipo de errores y que tenga un stack tecnológico específico. Pero aquí el problema es que le dices a tu desarrollador, quiere un botón que guarde datos. Eso es la única cosa que le dices. Entonces tu desarrollador se toma la libertad de escoger el color, la forma, el flujo que tiene que seguir esta nueva funcionalidad, los errores que maneja y el stack que utiliza. Entonces el problema no es que el desarrollador no sepa hacer cosas, sino que tú no le diste instrucciones específicas para que hiciera eso que tú querías que hiciera. Entonces, no es lo mismo decir, ¿cómo hago un endpoint para crear usuarios? A decir, necesito un endpoint post con ruta users en Spring Boot 3.2 que reciba un create user request DTO con name, email, valide con @valid, llame un create user como handler, siguiendo CQRS y retorne un 201. No es lo mismo decir refactoriza este código que decir refactoriza esta clase siguiendo el principio de responsabilidad única. Actualmente mezcla validación, acceso a base de datos y publicación de eventos. Usa inyección de dependencias por constructor, mantén la misma API pública. Entonces, la idea de utilizar la IA es iterar y no copiar. Entonces, la primera respuesta de la IA es un punto de partida, no el resultado final. El flujo correcto es tratar a la IA como un pair programmer. Entonces, el desarrollador le dice a la IA, necesito que hagas esto. La IA lo hace, el desarrollador lo revisa. Se hace la siguiente pregunta. Entiendo lo que hizo la IA, era lo que quería y era lo que necesitaba. En caso de que no, pide ajustes a la IA y vuelve y se hace las mismas preguntas. Entiendo lo que hizo la IA, era lo que quería, era lo que necesitaba. En caso de que sí, aprueba el código. Para hacer estas preguntas, ¿cómo le digo a la IA que realmente no era lo que necesitaba o quería? Entonces, si algo no está bien, decírselo con precisión. Este enfoque no funciona porque en nuestro sistema los pedidos son multitenant y debes filtrar por company ID en cada query. Eh, si hay algo que no entiendes de lo que generó, pide que te lo explique. Entonces, explícame por qué usaste optional aquí en lugar de lanzar una excepción directamente, por ejemplo. También puedes pedir alternativas a la solución que te dio. Dame dos enfoques diferentes para esto y explica el trade-off de cada uno. Pide que busque el problema en su propio out. Esto generalmente se hace en otro chat diferente para que la IA no tenga ese contexto de todo lo que le está haciendo está bien. Entonces, ¿hay algún edge case que no estés manejando en este código? Y señalas el código. Mm, listo. Valida siempre el output. Es importante. Te preguntas, ¿esto que me hizo la IA está bien? La IA siempre te va a decir, está perfecto. Y se va a ver, digamos que, funcional. Pero nunca hay que considerar el código generado como correcto. Siempre desconfía de todo lo que te genere la IA. Hay cosas que los modelos no pueden verificar por sí mismos, como que corrección, digamos que de lógica de negocio, rendimiento en tu volumen de datos, cómo está estructurado, qué cantidad de datos hay, seguridad en tu contexto, compatibilidad con el resto del sistema. Y por último, consejo según mi experiencia personal, utilizando inteligencia artificial. Lo primero es no le digas a la IA que te implemente un módulo completo. Algo que es divide y vencerás, cosa que ha utilizado mucha gente exitosa a lo largo de la historia. Es más efectivo descomponer el problema y abordar cada pieza por separado. Entonces, en lugar de decirle implementa el módulo completo de facturación con CQRS, mejor dile diseña el command y el command handler para crear una factura. Después, con eso ya creado, ahora el validator con estas reglas de negocio específicas. Ahora el event y las proyecciones al invoice view. Y por último, los endpoints REST del controlador. Cada pieza es validable por separado y el contexto de cada request es más preciso. A diferencia de un compañero,
que lleva meses en el proyecto, la IA no sabe absolutamente nada de tu sistema hasta que se lo dices. Entonces, el contexto de la arquitectura, por ejemplo, código existente relevante y restricciones del proyecto. Esto es lo que le tienes que pasar en tu prompt siempre. En cuanto a, por ejemplo, contexto, le podríamos pasar cosas como los archivos directamente o líneas dentro de esos archivos. Entonces, en Cursor, tú lo que haces es arrastrar desde el directorio de archivos que tiene Cursor hacia el chat de Cursor. Y le dices, en el servicio tal, que es un servicio que tiene tu proyecto, hay una función en la línea tal, que son las líneas señaladas que tú le pasaste, que resuelve tal cosa. Y ya con eso él tiene contexto de dónde buscar, qué es lo que tiene que buscar. Y así mismo pasa en Cloud. Con el arroba escoges el documento y seleccionas la línea si es necesario. Mm, listo. Como recomendación también, siempre o casi siempre usar, digamos que cualquier tarea simple, la forma manual, que es la forma manual que cada vez que Cloud haga un cambio te preguntará si está bien, si era lo que querías, si era lo que necesitabas. Nunca usar la función de Edit Automatically, no lo recomiendo, y más si se está empezando a usar inteligencia artificial para el desarrollo. ¿Por qué? Porque la IA va a empezar a editar, edita, y puede que se te pasen muchas cosas, y al final vas a tener un montón de errores que vas a tener que corregir tú manualmente. Entonces, esta función, digamos que solo la usaría en caso de que fuera una tarea tan pero tan simple que no necesita ni siquiera una aprobación manual. Y por último, el apartado de plan, que es cuando, digamos que utiliza cuando necesitas hacer cosas muy, muy, muy complejas. Entonces, Cloud, como es aquí, en este caso, explorará el código y te prestará un plan antes de editar. Esto es bueno solo con tareas muy complejas. Obviamente esto gasta más tokens, pero es muy efectivo. Y digamos que cada modelo tiene su fin. Entonces no puedes utilizar, por ejemplo, Fable, que es el último modelo que sacó Cloud, que es muy bueno, para hacer una tarea muy sencilla. Vas a gastar muchos tokens eh, para algo que realmente, pues digamos que no vale la pena. Entonces, en Cloud, que es donde yo desarrollo, yo utilizo casi siempre el modelo Sonnet, que es el como recomendado para tareas de rutina pues diaria. Opus es un modelo potente y Haiku es para preguntas a cómo funcionan ciertos flujos o cómo funcionan ciertas cosas en el código, pero no lo utilizo para hacer tareas como tal, sino solo para preguntar. Entonces, cada una de estas tiene su propósito. Obviamente, entre más inteligente sea, mayor consumo de tokens va a tener ese modelo. Y última cosa, siempre tienes que estar pendiente de cuánto consumiste. Todas las inteligencias artificiales tienen un límite. En este caso, hay un límite por sesión de 5 horas o límite semanal. Entonces, em, cada vez que hagas una tarea te recomiendo mirar cuál fue el consumo que tuvo esa tarea, para que vayas experimentando y teniendo conocimientos de si hago esta tarea con este modelo, me gastará muy probablemente este porcentaje de consumo. Si lo hago con este modelo, me da el mismo resultado y me gastará este porcentaje, entonces mejor utilizo este modelo con este esfuerzo, que razone más, lo que sea. Listo. Entonces, digamos que esto es todo general. Obviamente, como lo digo siempre, todo se trata de práctica. Aprender a utilizar la inteligencia artificial se trata de práctica. Aprender a jugar fútbol se trata de práctica. Todo se trata de práctica, de interés y de querer mejorar siempre en lo que se está haciendo. Entonces, esto es como una guía de cómo hacerlo. Sin embargo, ustedes como desarrolladores son los encargados de decir, listo, voy a utilizar la IA aquí y voy a aplicar estos principios, de investigar mejores formas de hacer prompts, porque lo que yo digo no es lo correcto, lo único que hay en el mercado. Hay mucha información sobre el uso de la inteligencia artificial y sobre todo en el código. Entonces, la invitación es a eso, a que investiguen mucho más allá de lo que se les dice en estos videos, de que de verdad se interesen por mejorar digamos que en este tipo de áreas, sobre todo porque es una herramienta que les ayuda a ustedes a ser mucho más productivos. Y como última recomendación, y para finalizar el video, utilizar la IA con mucha responsabilidad. Entonces, lo que le pasa a muchos desarrolladores es que como ya hay inteligencia artificial que les hace el código, les da pereza revisar código, confían en todo lo que hace la IA, y pues eso es una muy mala práctica, sobre todo en un ambiente donde se manejan datos sensibles. Entonces, revisar absolutamente todo, cada línea de código que hace la inteligencia artificial antes de pasar a la producción.